Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos realizando este video en el cual vamos a hablar sobre la monografía de Manuela Di Stéfano, y en esta nos habla sobre la lectura y las profesiones sociales que se tienen sobre esta, además la práctica escolar. Vamos a abordar 4 preguntas muy puntuales. Iniciemos con la primera. Buenos días. La primera pregunta es: ¿a qué hacen referencia las representaciones sociales y por qué son importantes tenerlas en cuenta en una didáctica del lenguaje? Bueno, las representaciones sociales son esa perspectiva que tiene un grupo diverso de sociedad. Entonces, aquí se plantea lo que es real y lo que no es real, lo que es verdadero y lo que se piensa que está bien. Estas a lo largo del tiempo se vienen desarrollando y vienen siendo trascendientes hasta llegar al día de hoy, que es la perspectiva que se tiene sobre leer en la universidad y en la escuela. Entonces, estas son muy importantes para desarrollar una didáctica del lenguaje, porque el maestro, tanto como el maestro y el estudiante, deben de saber qué perspectivas tiene su estudiante para así saber qué enseñarle, qué corregirle y se haga un buen proceso de lectura. La siguiente pregunta es esta: ¿qué es la lectura crítica y por qué esta no se desarrolla en las instituciones educativas? Bueno, pues la lectura crítica es aprender a evaluar un texto, es decir, que nosotros sepamos identificar a qué se refiere el texto, con qué objetivo se escribe el texto y qué quiere dar a entender el autor. En este caso, también nos ayuda para la lectura crítica indagar sobre otras fuentes que contrapuesten esta información. ¿Por qué la lectura crítica no se desarrolla en las instituciones educativas? Pues bien, el problema se da porque en los colegios se trabaja un tipo de texto muy literal. Es decir, por ejemplo, en los colegios, cuando una maestra le pone un texto al estudiante, el estudiante no se preocupa por investigar más allá, sino que se enfoca solamente en ese texto que le brinda la profesora, porque en muchas ocasiones vemos que la profesora simplemente les dice: hagan un resumen y ya. Entonces, esto genera que el estudiante se limite solamente al texto que está leyendo y no indague más a profundidad en otras fuentes. Continuamos con la tercera pregunta, que es la siguiente: ¿de qué manera pueden intervenir las instituciones escolares en la construcción social de representaciones sociales que impacten en prácticas de lectura y escritura más coherentes en la vida académica, social y política de los estudiantes? Pues bien, sabemos que las instituciones educativas tienen un papel importante para poder transformar estos ideales que se tienen acerca de la lectura y la escritura. Entonces, para eso es importante que ellos desde los grados inferiores desarrollen estas habilidades en los niños y que no simplemente se les presenten textos literarios, sino que también se les puedan facilitar textos científicos en donde ellos puedan aprender y poder investigar y evaluar acontecimientos de la historia. También es importante que la lectura se trabaje como un eje transversal, es decir, que no solamente se promueva en un área, sino que en todas, que haga parte del currículo de todas las asignaturas que ven los niños. Y otra cosa importante es que se les pueda desarrollar la lectura crítica. Para esto, por ejemplo, cuando los estudiantes ya obtienen ese pensamiento crítico, esa lectura crítica, pueden tener una postura propia, aprenden a tener una postura propia. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, cuando a un estudiante se le presenta un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, pero se le presenta un texto desde la visión de los nazis, si no tiene un pensamiento crítico desarrollado, simplemente se va a quedar con la lectura que está haciendo sobre este tema, sin recurrir a otras y sin indagar más allá a profundidad sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hace el estudiante cuando ya aprende a racionar ese pensamiento crítico? Pues cuando se les presenta un texto así, él va a decir: pero esta no es toda la historia, entonces yo me voy a otro texto que pueda visualizar otra parte
del acontecimiento, como por ejemplo la visión de los judíos, o investigar más sobre lo ocurrido de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo es cuando las personas ya profundizan esa posición crítica y son capaces de tener elecciones. Y esto lo podemos ver en las votaciones, cuando la persona ya es capaz de identificar con qué candidato se representa y con qué propuestas está cercano. Ahora vamos a la cuarta pregunta, que es analizar y presentar un comentario crítico sobre los modos de leer de los estudiantes según las investigaciones de la UNESCO, evidenciada en el punto de la página 6 y 7. Bueno, en esta tabla se puede observar el modo que tienen de leer los estudiantes, en donde aquí se ve claramente que los estudiantes siempre se van por la forma fácil, es decir, ellos no les preocupa saber si lo que está diciendo el autor es verdad. Segundo, no les interesa establecer relaciones con diferentes autores que hablan sobre el mismo tema. Tercero, no les llama la atención tal vez tener claridad sobre qué subjetividad tiene el autor sobre el tema, sobre el qué quiere dar a entender sobre el tema. Y por último, ellos no presentan interés por descubrir o tal vez intentar entender qué género discursivo se está tratando en este texto. Entonces pienso yo que esto es algo que se debe corregir y debemos de iniciar simplemente desde los niveles inferiores, o sea, listo, cada nivel, cada grado tiene su nivel de lectura que debe ir adquiriendo el estudiante para que al final pueda desarrollar la lectura crítica, que eso es lo que queremos todos los maestros. Entonces esto se debe tener muy en cuenta porque la verdad vemos que los estudiantes solamente quieren hacer una lectura tradicional, algo muy literal, en donde simplemente yo leo un texto y me preocupo porque lo entendí, porque lo comprendí, porque hago un resumen, pero en realidad yo qué profundicé de este texto, qué pude aprender yo y qué conocimiento construyo yo a base de este texto. Debemos de tener en cuenta que la lectura no es solamente un desarrollo de saberes previos que se tienen, sino que esta nos permite crear nuestro propio conocimiento e ir trabajando sobre este. Mi compañera tal vez quiera agregar algo más. Bueno, también es importante resaltar que en este texto, en la investigación, se evidencia casi nula la participación que tiene, digamos, la persona desde su postura ante los textos que lee. Esto lo evidenciamos también en la universidad, donde nosotros simplemente cumplimos con el hecho de leer el texto, pero en realidad no ponemos nuestra posición crítica frente a él, y esto es un problema gravísimo que obviamente tenemos que desarrollar, y este desarrollo es importante que las instituciones también lo tengan en cuenta para que en la universidad se termine con este pensamiento que se viene desarrollando desde las instituciones sobre la lectura y la escritura. Listo. Muchas gracias. Compañeros, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.